Hola, buenas noches. Vamos a dar 2 minutos más para que se acaben de conectar todos los compañeros para iniciar nuestra sesión de esta semana 1 del módulo 3. Ya nada más que se acaben de conectar y empezamos. Miren ustedes, bueno, ayer en el mensaje que les mandé de nuestra primera semana de trabajo de este módulo 3, les mandé una presentación de mi perfil profesional y de mi experiencia en la cuestión laboral, tanto en iniciativa privada como en la industria de la música, en la cuestión electoral. Este mes en el que vamos a cursar el módulo 3 es un tanto pesadito porque el módulo 3 integra los 5 campos disciplinarios de prepa en línea. Cuando ustedes cursaban del módulo propedéutico, en la semana 3 que se ve lo del mapa curricular de prepa en línea, vienen los campos disciplinares de este sistema de bachillerato en línea. Entonces, ustedes debieron haber visto que prepa en línea se compone de 5 campos disciplinares, que es matemáticas, comunicación, humanidades, ciencias sociales y ciencias experimentales. Y esos 5 campos disciplinarios los vamos a ver poco a poco, de manera progresiva en este módulo 3. Por eso es que este módulo es el más importante. De los 23 módulos de prepa en línea, el módulo 3 es el más importante de todo el mapa curricular. Es el único que integra los 5 campos disciplinarios del sistema. Y vamos a ver aquí cómo pasamos el progreso del conocimiento empírico al conocimiento científico. Este módulo, además de todo, es la base para el módulo 5 y les va a servir para el módulo 4 y para comprender el módulo 2. Y justamente a lo largo de este mes ustedes van a comprender y van a poder verificar cómo se integra el conocimiento, no semana por semana, sino mes con mes, cómo todo el conocimiento de un mapa curricular se va integrando a los siguientes módulos, se va anexando. Entonces, yo creo que vamos a empezar nuestra clase para que no se nos haga tarde. Mis clases son muy cortas, a lo máximo son de 40 minutos, en las que yo les explico sobre todo el contenido temático de los temas que vamos a ver, o más bien de las actividades que ustedes van a desarrollar en la semana. Son actividades realmente muy sencillas y justamente yo no les comparto la plataforma porque yo, al explicarles con ejemplos claros, con ejemplos de su vida cotidiana, los temas que van a ver o con los que ustedes tienen que desarrollar sus actividades, pues a ustedes se les hace más fácil trabajar las actividades, trabajar en los foros. Entonces, les voy a compartir la pantalla para trabajar con nuestra presentación correspondiente a esta semana 1 de actividades. Déjenme compartirles por aquí. Miren ustedes. Estamos en el módulo 3
que se llama El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Como les reitero, es el módulo más importante, es necesario y es importante que lean los materiales de trabajo, que revisen los recursos educativos de la plataforma, porque es la base del módulo 5, integra los 5 campos disciplinarios de prepa en línea y sobre todo les va a servir para la integración del conocimiento, sobre todo ahora que van al módulo 4, bueno, después de este, ¿verdad? Se van al módulo 4, van a ver literatura, pero les va a ayudar de alguna manera a trabajar con técnicas de aprendizaje o con estrategias de lectura. Entonces, como lo han venido trabajando desde el módulo, de hecho desde el propedéutico, en el módulo 1 y en el módulo 2, van a trabajar con 2 actividades integradoras. Son actividades muy sencillas, de hecho, hay que trabajar sobre plantillas de trabajo, no hay que hacer nada extra sobre plantillas de trabajo que ya nos manda la plataforma. Me parece que en la actividad integradora 1 no, tienen ustedes que elaborar un cuadro comparativo, pero bueno, es algo muy sencillo también, que lo pueden elaborar desde una tabla de Word, por ejemplo. Pero miren ustedes, en la actividad integradora 1 vamos a trabajar sobre un hecho histórico, diferentes perspectivas. Los que ya tuvieron, en el caso, por ejemplo, de Jess, de Eric, si ya tuvieron la oportunidad de ver de qué tratan las actividades o de qué se trata el tema que vamos a trabajar esta semana, pues bueno, les va a ser más fácil la comprensión del tema. Cuando hablamos de un hecho histórico, diferentes perspectivas, hablamos de empezar a abrir nuestra mente para trabajar, sobre todo para desarrollar criterios. En esta parte no quiero que nos enfoquemos tanto en eso. En esta primera actividad quiero que ustedes tomen en cuenta y vean la importancia de las diferentes estrategias de aprendizaje que existen. El tema que vamos a tratar en esta semana 1 es la reforma agraria. No vamos a trabajar con el tema de la reforma agraria en sí, de lo que es la reforma agraria, de quiénes iniciaron la reforma agraria o de cómo empezó la reforma agraria o de los participantes. Vamos a trabajar en la reforma agraria desde la perspectiva de las formas o de las formas de aprendizaje. Todos y cada uno de nosotros, yo siempre digo que somos buenos lectores. Lo que pasa es que tenemos diferentes formas de aprender. Y aquí el tema de la reforma agraria lo vamos a tratar desde 2 puntos de vista. Uno, desde la parte literaria y otro desde la parte informativa, un tanto más académica, científica, de ciencias sociales, por así decirlo, de científicos sociales. Entonces, van a hacer ustedes 2 lecturas sobre el tema de la reforma agraria. La primera lectura es un cuento, es un cuento muy cortito, muy sencillito. A veces, bueno, es un cuento muy cortito. Y la segunda es un texto más didáctico, es un texto más académico que trae fechas exactas, que trae personajes, es un texto un tanto de investigación. Entonces, cuando yo les hablaba de las distintas formas de aprendizaje, a lo que me refiero con esto es que el mismo tema se puede abordar desde 2 aristas diferentes. Aquí la cuestión es que cada una de las personas es diferente, cada uno tiene ciertas habilidades. Por ejemplo, la mayoría de las personas son audiovisuales o meramente visuales, es decir, entienden más con gráficas, entienden más con dibujitos, que realmente hacen una lectura como el segundo texto, que es un poco más didáctico. Es un trabajo de investigación y a algunos se les complica un poquito más. Por ejemplo, aquí yo les puse, bueno, eso lo vemos más al ratito. Pero sí, aquí se los puse al ladito. Es una forma, en el primer texto, digamos que es una forma más amena de comprender el tema, porque a veces a través de un cuento, de una historia, de algo que nos haga reír, de algo que nos haga recordar, es más fácil tener aprehensión con H de los temas. Por ejemplo, no sé si ustedes, algunos de ustedes ya vio la película de Frankenstein, o toda la gente que ha visto la película de Frankenstein, cuando vemos una película que viene o que se traslada desde un bestseller, que es un libro, a una cuestión audiovisual, como lo puede ser una película o un cuento con dibujos o un cómic, es más fácil entenderle que si leemos el libro, ¿no? La obra de Frankenstein, que es de Mary Shelley, una obra clásica del siglo XIX, muchos de ustedes no la entienden porque a lo mejor la literatura se torna aburrida, pero cuando ven la película sí pueden decir me gustó y me gusta mucho y la volvería a ver. Sin embargo, cuando hacen la lectura, pues no les agrada tanto, se torna aburrida o a veces no la entienden o a veces hay que regresar demasiado para poder entenderla. Entonces, en el caso de la actividad integradora 1, van a leer los 2 textos y van a rellenar un cuadrito comparativo que tiene que ver con los personajes, las ideas principales de los textos, las fechas en las que fueron escritas y sobre todo una parte muy importante,
que son los contextos de las obras. En la parte de los contextos, ustedes tienen que buscar en otras fuentes de información, porque como tal en las lecturas no los marca, tienen que buscar en otros textos, en otras fuentes de información, qué está pasando en los años, qué está pasando en el mundo en los años en los que las obras fueron escritas. Eso es para darle contexto a la obra. ¿Qué estaba pasando en México? ¿Qué estaba pasando en el continente europeo? ¿Algún suceso histórico relevante que haya pasado en los años en que se hayan escrito las obras para dar la contextualización? Y después de hacer su cuadro comparativo, de rellenar su cuadrito comparativo, ustedes van a responder una pregunta muy sencilla que se trata de lo que desconocían del tema de la reforma agraria y lo que aprendieron con el tema. Es decir, yo desconocía esta parte, desconocía esto, pero a partir de las lecturas yo aprendí esto, o me interesó esto, o me gustó esto, o me quedo con esto, ¿no? Y para terminar, van a hacer una reseña comparativa. En el caso de la reseña comparativa, realmente es algo muy sencillo. Solamente tienen que hacer 1 o 2 párrafos. Se puede en 1, está perfecto en 1. Si se puede en 2, está perfecto en 2. No quiero la extensión que marca la plataforma, porque a veces se pierden con tanta información. En el caso de la reseña comparativa, solamente van a explicar en esa parte o van a exponer una similitud y una diferencia entre los textos. Por ejemplo, si hablamos de una similitud, ¿cuál creen que ustedes, ahorita con lo poquito que les expliqué, cuál creen ustedes que podría ser una similitud entre ambos textos? ¿Alguien de ustedes quiere participar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, una similitud, por ejemplo, es que tocan el mismo tema, el tema de la reforma agraria. ¿Cuál sería una diferencia? El tipo de texto. Uno es un texto literario, el otro es un texto científico, es un texto informativo. Esa puede ser una diferencia y una semejanza entre los dos textos. Pero bueno, ya ustedes lo complementan y buscan alguna otra semejanza u otra diferencia. Y luego vamos a trabajar con la actividad integradora 2, que se llama Interpretar el mundo. Bueno, miren, ahorita voy a cambiar de diapositiva para explicarles o para ahondar un poquito en lo que hablamos, yo digo, sobre el contenido temático de la actividad integradora 1, que tiene que ver sobre las diferentes perspectivas sobre un mismo suceso. Aquí yo no le marco histórico, porque puede ser un suceso actual. En el caso de la pandemia, pues la parte económica, la parte sociológica, la parte psicológica, la parte médica. Son diferentes perspectivas de abordar un solo problema, ¿no? Un mismo suceso. Entonces, aquí está un poquito lo que les comentaba al principio sobre la actividad integradora 1. Todos son buenos lectores, todas son buenas lectoras, pero solamente son diferentes formas de aprender. A esta actividad en particular se relaciona un poquito más con las técnicas de aprendizaje, la lectura, los gráficos, la parte audiovisual. Y bueno, ahora sí vamos a regresar a la actividad integrada número 2, que se llama Interpretar el mundo. En esta actividad vamos a ver de manera general y de manera escueta, por así llamarle. Escueto quiere decir de una manera muy sencilla, digamos, un tanto superficial, no tan a fondo. Eso lo vamos a ver hasta la semana 2 y semana 3. Pero en este inicio de semana, en este inicio de módulo, en esta segunda actividad, vamos a ver de manera superficial lo que es el conocimiento empírico y lo que es el conocimiento científico. Y para ello vamos a trabajar con un tema muy importante, muy interesante, muy actual, y no es que solamente sea actual, es un tema histórico de hace muchos, desde el inicio de las civilizaciones. Más harto van a ver por qué. Pero bueno, que ahorita hay una situación con el gobierno sobre ese tema y tiene que ver con el tema del cáncer. ¿Por qué vamos a tratar el tema del cáncer desde el conocimiento empírico y desde el conocimiento científico? Porque lo vamos a abordar paso a paso. Vamos a ver cómo el tema del cáncer, cada quien, obviamente todos nosotros traemos conocimiento empírico. El conocimiento empírico es aquel que vamos adquiriendo a lo largo de los años en nuestra vida, y en los diferentes grupos sociales en los que nos desarrollamos, con los amigos, con la familia, con la pareja, con los compañeros de trabajo. Todos esos grupos tienen un contexto y de acuerdo a ese contexto es como nosotros nos comportamos, es como nosotros interpretamos y nos comunicamos. Por eso se llama este módulo el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. El lenguaje es la base bajo la cual el ser humano, el hombre, el ser humano, se desarrolla en todos los ámbitos en el mundo, no en la parte laboral, en todos los contextos en los que se desarrolla. Pero bueno,
Vamos a trabajar de manera empírica el tema del cáncer y vamos a ir avanzando de manera progresiva hacia el conocimiento científico sobre el mismo tema. Miren ustedes, para eso van a hacer una lectura muy sencilla. Es una lectura a lo mucho de 3 cuartillas en la que se expone la situación de cáncer de un jovencito, en la que sus compañeros, por ejemplo, de escuela y familiares de sus compañeros de escuela platican y conversan sobre el origen o lo que pudo haber provocado que este joven adquiriera el cáncer. Obviamente cada quien da una postura. Algunos dan una postura científica, algunos lo tratan desde la parte emocional, algunos lo tratan desde la parte ambiental, en fin, son varias posturas sobre el origen del cáncer, pero aquí lo más importante es que ustedes comprendan cómo pasamos de lo empírico a lo científico, de lo que yo sé, de acuerdo a mi bagaje cultural, de acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a lo que me han contado, a lo que he escuchado y a lo que he experimentado, eso es empírico, a lo que realmente es, que es el trabajo científico que se ha hecho sobre el tema del cáncer. Y después de que ustedes hagan esa lectura, les van a venir solamente 4 cuestionamientos. Y de esos 4 cuestionamientos se desprenden o en cada uno otras 4 preguntas en las que ustedes tienen que marcar sí o no de acuerdo a la lectura. Si es las respuestas tienen que ser coherentes, tienen que ser lógicas, no tienen que ser contradictorias. Para marcar sí o no, ustedes tienen que leer ese texto porque los cuestionamientos son con base en esa lectura. Y después ustedes van a trabajar, van a elegir 2 disciplinas, las que ustedes quieran, la historia, la economía, el derecho, la biología, que traten el tema del cáncer. Por ejemplo, si ustedes eligen la historia, van a ver desde cuándo, desde qué años, a qué años se remonta el origen del cáncer. Por ejemplo, o sea, hay investigaciones, y ustedes lo van a leer en el material de la plataforma, hay investigaciones que dicen que se encontraron en algún momento restos de células cancerígenas, por ejemplo, en los dinosaurios. Entonces, ustedes tienen que ver todo ese tipo de situaciones. Si quieren hablar desde la parte histórica, desde la parte económica, cuánto cuesta mantener al sector salud o a una persona o en un hospital particular, cuánto cuesta la atención y la manutención de un paciente con cáncer, desde la parte del derecho, que tiene que ver con los derechos de los enfermos, así como los derechos de los familiares de pacientes con cáncer, en fin, las disciplinas que ustedes busquen, esas las buscan en internet, en fuentes confiables de información, tienen que llenar el cuadro donde pongan desde qué fuente o de qué fuente obtuvieron dicha información. Y van a hacer el resumen de cada ciencia. En esta parte del resumen de cada ciencia no quiero que corten y peguen la información de la fuente y que abajo citen la fuente. Para que este pequeño resumen tenga validez, ustedes tienen que interpretar, tienen primero que comprender la información y luego redactarla con sus propias palabras. Si les sale un párrafo para el resumen de cada una, está perfecto. Es decir, me pueden entregar 2 párrafos, un párrafo del cáncer en la historia y otro párrafo de la economía o cómo se aborda desde la parte del derecho, desde la economía, desde la sociología, ¿no? Desde la ética. No les pido una extensión específica. Si ustedes quieren hacer media cuartilla, adelante, pero si en un párrafo ustedes con sus propias palabras son o tienen la capacidad de aterrizar lo que dice cada texto, está perfecto. Esto es nuestra actividad integradora 1, nuestra actividad integradora 2. No sé si ya tuvieron la oportunidad, antes de cambiar de diapositiva, ya tuvieron la oportunidad de revisar los recursos de la plataforma o si ya habían visto de qué trataban las actividades. Y obviamente en ese sentido va la pregunta, ¿tienen alguna duda sobre las actividades, sobre el desarrollo, sobre el contenido de las actividades? No, ninguna duda hasta ahorita. Todo bien, Eric, sin problema. Sí, sin problema. Perfecto. Esas son nuestras 2 actividades integradoras. Luego viene el foro aprendiendo. Acuérdense que el foro aprendiendo, si bien no tiene una calificación, en el foro aprendiendo lo que se valora son sus opiniones, son sus experiencias, es todo lo que comparten en el foro aprendiendo. Además de todo, les sirve para su participación individual en plataforma. Acuérdense que una vez terminado el módulo, la plataforma, si ustedes cumplieron con todas las participaciones, por lo menos que hayan participado
participado una vez en el foro aprendiendo cada semana, pues les asigna un puntaje, bueno, pero no solo en el foro aprendiendo, sino en el foro social, en todas las partes que revisaran todos los recursos, les asigna un puntaje mayor, y aparte el foro aprendiendo es como un ejercicio previo al foro de integración que sí tiene calificación. Entonces, acuérdense que entre los objetivos del foro aprendiendo es que ustedes, entre compañeros, a la par, yo aparte moderando todo esto, construyan y enriquezcan el conocimiento y el aprendizaje mutuo entre ustedes. El foro aprendiendo viene siendo como nuestro salón de clases en el que dice el profesor, la profesora, ¿quién quiere participar por un punto más o 2 puntos más? Y todos alzan la mano. Aquí casi nadie quiere participar porque no hay puntaje más, pero en realidad sí lo hay. Sí lo hay porque la plataforma les asigna un puntaje. Acuérdense que los foros no dependen de los asesores virtuales. De nosotros solamente dependen las actividades integradoras, las extensiones, pero del foro aprendiendo, de actividades formativas y todo lo demás, depende de la plataforma. Entonces, la plataforma también les asigna una calificación. No es una calificación, les asigna un puntito más, décimas más, décimas menos, para su promedio final. Y en esta semana vamos a trabajar con 2 preguntas muy sencillitas. En este caso yo les pediría que no contestaran las 2 en un mismo espacio, sino que contestaran una en un día de la semana y otra en algún otro día de la semana, sobre todo por el contenido, para que ustedes puedan explicar bien el contenido, puedan a lo mejor exponer un ejemplo o puedan desarrollar las ideas, y también pues para que se vean por lo menos 2 participaciones en la semana. El primer punto tiene que ver con actividades cotidianas que hacemos, y me incluyo, que hacemos y que no tienen sustento científico, son las que hacemos por experiencia y por sentido común. Por ejemplo, el caso más cotidiano, cuando alguno de nosotros se enferma, eh, ¿qué pasa? Que a veces las mamás o las abuelitas saben remedios caseros, ¿no? Bueno, pues mira, te voy a hacer un té de hierbitas, en fin, y con esto vas a mejorar. Son cosas que hacemos por sentido común, por experiencia, por el bagaje cultural que tenemos, por las ideas de nuestras generaciones anteriores y que las vamos aprendiendo, ¿no? De alguna forma se nos quedan porque si nos sirve y nos funciona, decimos, no, si sirve, es correcto. Otras cosas que hacemos por experiencias y por sentido común, a veces son las supersticiones, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando llega Año Nuevo y se hacen un montón de rituales y que hacemos cosas a veces que pues, más bien son sin sentido, pero que las hacemos. Ese es en el primer punto, que compartan una experiencia y que desarrollen por qué, ¿no? En fin. Y el segundo punto tiene que ver con la importancia del sustento científico para llevar a cabo determinadas acciones. Esto tiene que ver justamente, se relaciona con la primera parte. ¿En qué sentido? Aquí lo que quiero es que lo enfoquen en la parte de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Más bien, ¿cuál es la importancia del sustento científico para llevar a cabo determinadas acciones? Es decir, ser conscientes de que lo que vamos a hacer va a tener determinadas consecuencias. Y les voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Es muy común que en las unidades habitacionales, según en pro o a favor de mantener, pues, de cierta manera limpio el ambiente o los espacios, las áreas verdes, en fin, los vecinos o ciertos vecinos o ciertas vecinas deciden talar un árbol, ¿no? Talan el árbol. O lo mochan, desmoche, que no es totalmente tala, pero es ya para que no vuelva a crecer, ¿no? Desmoche, hasta cierta altura, que no es permitida. Para este tipo de acciones, primero se requiere todas las, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, las territoriales, que son como los bracitos de las alcaldías como tal no ven ese tipo de temas. Las alcaldías ven como temas un poquito más que tienen que ver con la ciudadanía, el bienestar social, programas sociales, en fin. Entonces tienen sus bracitos, que son sus territoriales. Y esos territoriales se encargan de mandar a hacer la poda de los árboles, por ejemplo, de los camellones, de cambiar el alumbrado, en fin. Entonces, cuando es ahorita época de lluvias y vemos que hay un árbol que está como que entre se tambalea, que estos aires y son un riesgo, realmente a veces los árboles son un riesgo, pero ¿cuál es el procedimiento adecuado? Bueno, pues uno como vecino, uno como ciudadano responsable, uno marca el teléfono de la alcaldía y pide, oye, ¿sabes qué? En esa temporada de lluvias, mira, tenemos aquí el peligro de que un árbol se mueve mucho cuando llueve o ya se cayeron algunas ramas y se va a caer y al lado hay 2 casas y hay luego niños corriendo. Y la territorial, ese es su trabajo.
No es que la gente le pague a un jardinero particular para venir a talarlos ni para venir a desmocharlos. No, ese es el trabajo de las territoriales, ese es el trabajo de las autoridades. Lo mismo pasa en los municipios, lo mismo pasa en los estados. Tienen sus autoridades correspondientes para hacerse cargo de estos temas. Entonces, por ejemplo, cuando un vecino de manera indiscriminada tala un árbol o desmocha un árbol o daña algún área verde, tiene consecuencias legales, claro que las tiene. A veces nuestra vida la vivimos tan deprisa con estrés, por el trabajo, por la familia, por las obligaciones, por las preocupaciones, por los problemas, que no nos damos tiempo y no le damos importancia y dejamos que siga haciendo y deshaciendo. Sin embargo, hoy, por ejemplo, hay varias instituciones como la Unidad Especializada en Delitos Ambientales. Es la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales. Eh, y otras instituciones que ya no permiten tanto ese tipo de daño, ¿no? Ahora ustedes ven que alguien está en un árbol y llaman por teléfono. Entonces, eso es la importancia. Ahí radica la importancia de conocer el sustento científico para llevar determinadas acciones. Bueno, pero a lo que voy es a lo siguiente, para concluir este tema. El talar un árbol no solo es talarlo, es el daño al ambiente que se genera, porque a lo mejor un vecino tala uno y a 10 metros otro vecino tala otro y a otros 20 metros otro vecino tala otro, y esa acción se repite a nivel nacional y se repite a nivel mundial, y entonces no solo es un árbol, son millones de árboles los que diario pierde el medio ambiente, los que diario se pierden en el mundo, y eso genera más problemas del cambio climático, más problemas de impacto ambiental. Ese es el problema y esa es la situación, y ahí radica la importancia de conocer las implicaciones de conocer al sustento científico para llevar a cabo determinadas acciones. Bueno, yo soy consciente de que si talo un árbol, voy a generar, se va a generar un poquito mayor escasez de agua por el cambio climático y todo el proceso que se lleva a cabo, en fin. Ahí pueden exponer un ejemplo, el que ustedes quieran y que son muy comunes en nuestras comunidades o en el lugar donde vivimos. Eso es respecto al foro aprendiendo, que es muy sencillito. Y luego viene la parte de las actividades generales de la semana. Acuérdense que las actividades de la semana, pues son parte, yo sé que a veces pueden ser aburriditas, pero son parte de su desarrollo integral como estudiantes. Para esta semana, ustedes van a integrar sus 2 actividades integradoras, van a trabajar en el foro aprendiendo, van a trabajar sus 2 actividades formativas. Acuérdense que las actividades formativas son como nuestros exámenes, tienen 3 intentos para hacerlos y recuerden, tengan presente que la plataforma se queda o registra el que tuvo mayor calificación. Las actividades formativas les sirven de repaso o les sirven para reforzar los aprendizajes que se los vayan quedando porque más adelante los van a retomar. Y al final van a trabajar su actividad y su cuestionario socioemocional. Este último punto lo van a trabajar con el tutor, que es Pablo. Ella les mandó ayer la bienvenida también, ya se puso en contacto con ustedes y con él van a trabajar toda esta parte de la actividad y cuestionario socioemocional. Esto es lo que integra nuestra primera semana de trabajo. Es una semana muy sencilla. Si ustedes empiezan a trabajar mañana las actividades y les da perfecto tiempo de entregarlas ante el viernes, más tarde el sábado, que lo pueden hacer el domingo, sí, sí lo pueden hacer, que es complicado también porque recuerden que los domingos se satura la plataforma porque no solamente somos el único módulo, no somos el único grupo, somos uno como de no sé cuántos grupos, somos el grupo 90, se satura la plataforma y a veces es que me piden extensión el lunes, es que yo intenté entregar la actividad, pero estaba saturada y no me permitía entrar, entonces eviten hacerlo el domingo. Si pueden entregarlo el viernes está perfecto, si a más tardar el sábado está también perfecto, si lo pueden entregar mañana, pasado, está perfecto. Hagan participen activamente en los foros y es una semana muy, muy cortita de trabajo. Sobre todo por las actividades, son sencillitas. En el caso, por ejemplo, de las reseñas, a mí no me gusta como acatarrarlos tanto o angustiarlos tanto con la parte de que me cumplan como lo dice la plataforma. Yo lo que les pido es que solamente hagan 1 o 2 párrafos, pero con sus propias palabras. Es muy fácil darse cuenta cuando el estudiante comprendió, o es más fácil darse cuenta cuando no comprendió, pero hizo el intento por redactarlo con sus propias palabras. Yo valoro mucho esas cosas, entonces es importante que sigan las instrucciones y así vamos a trabajar de forma más amena y sencilla. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a regresar con ustedes para saber si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud o si quieren ahondar en algo más sobre los temas que estamos viendo. ¿Alguien de ustedes quiere comentar algo?
¿Alguien se quedó con duda? ¿Alguien, no sé si sobre los recursos educativos de la plataforma, algo que quieran comentar? Dime, Jess. Hola, buenas tardes. ¿Tenemos que citar, en las 2 actividades? De preferencia, sí. Mira, por ejemplo, en el caso de la actividad integradora 2, donde tú tienes que elegir las dos disciplinas, ya sea historia, sociología, la ética, las que tú quieras, viene el cuadro donde tú tienes que poner el enlace, de hecho, de donde vas a obtener la información. Ahí automáticamente pues tienes que citar. Y en el caso de la actividad integradora 1, pues no tanto, porque ahí de hecho vas a trabajar con 2 lecturas que te da la plataforma. Entonces, prácticamente la información la vas a obtener de ahí. Entonces, en la 1 no hay ningún problema y en la 2 sí, porque te pide en el cuadro que expongas las fuentes donde obtuviste la información, ¿no? Ya sea de la disciplina que tú hayas elegido. Ok, Nada más. muchas gracias. De nada. Eric, ¿tú quieres comentar algo? No, me quedó claro todo lo de las actividades. Digo, es muy fácil trabajar, es muy sencillito. Este es un módulo un poquito pesado, sobre todo por las lecturas. A muchos se les hace un poquito pesado por las lecturas, pero es un módulo muy interesante, es muy enriquecedor, sobre todo cuando vean ustedes el paso de la parte de lo empírico a lo científico, todo lo que vamos viendo, como a veces vamos por la vida sin pensar que las acciones, como lo que les platiqué de los árboles, vamos por la vida pensando que las acciones que hacemos en nuestra vida cotidiana no tienen consecuencias, pero sí las tienen. Y eso solamente lo podemos saber a través del enfoque científico. En el caso, por ejemplo, de la actividad integradora número 2, cuando tratamos el tema del cáncer, pues muchos de nosotros o muchas personas dicen, ay, no, pues yo prefiero mejor a como yo sé, lo que me dice mi doctor, pero digo, hay veces que los conocimientos propios rebasan, ¿no? Nos rebasan, estamos rebasados y hay que darle paso a la ciencia. La ciencia también tiene un margen de error, siempre va a haber margen de error, pero de manera coloquial se diría, la ciencia va más a la segura, se hace investigación sobre el cáncer. Entonces sí está bien decir, bueno, pues yo creo esto del cáncer. Todos podemos opinar y tener una idea sobre el cáncer, pero al final de cuentas la ciencia es el único conocimiento que puede certificar, digamos, que lo que se está diciendo es real, que tiene lógica, que es coherente y sobre todo que tiene bases científicas. Y cuando hablamos de bases científicas, hablamos de comprobación, hablamos de objetividad, hablamos de que se puede cambiar en algún momento dado porque la investigación es permanente. Todo el tiempo se está haciendo investigación, no solo sobre el cáncer, sobre todos los temas que ustedes se puedan imaginar. Todo el tiempo en tecnología, en desarrollo tecnológico, todo el tiempo se está haciendo investigación, se generan nuevas hipótesis, se generan nuevas teorías y en ese sentido nuevas formas de explicar los fenómenos. En algún momento, ahora se está estudiando lo del COVID y en algún momento tal vez ahora no, tal vez tengan que pasar 30, 40, 50 años, tal vez tengan que pasar un siglo para que dentro de 100 años la gente sepa qué es el COVID, cómo se cura, si tiene cura, si se puede prevenir. Como hace siglos, la gente moría de disentería, la gente moría de viruela, la gente moría de varicela. Hoy ya no. Hoy es una vacuna, es de parte del cuadro básico de vacunación desde que somos chiquititos y no hay mayor problema, ¿no? Entonces, este es a grandes rasgos nuestra primera semana de trabajo. Yo los voy a dejar para que trabajen sus actividades. Esta sesión se queda grabada. Yo la comparto en la sección de novedades y se las mando por correo electrónico para que retomen los ejemplos o para que revisen nuevamente los ejemplos. Si los quieren retomar para sus actividades, está bien. Si no, para que los vuelvan a mirar, los comprendan y ustedes busquen sus ejemplos. Y bueno, yo mañana, igual en la plataforma, yo siempre doy las sesiones los martes a las 7, entonces los miércoles les comparto el recurso o el material de apoyo. En este caso va a ser material para la actividad integradora 1, para que ustedes puedan reforzar. Entonces, yo les dejo y me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Espero que sea un excelente módulo para ustedes, para todos sus compañeros, para todas sus compañeras. Van a aprender mucho, van a ver cómo se va integrando el conocimiento. Y los conocimientos no solamente son del módulo 1, aprendimos esto. Módulo 2, aprendimos esto. No, los conocimientos y el aprendizaje es como el currículum. Cuando vamos a pedir trabajo, digo, bueno, ahora ya estudié la secundaria, ya tengo la preparatoria, bueno, ya tengo la universidad, ya trabajé aquí, ya trabajé acá.
Eso no se pierde, eso jamás se pierde, al contrario, lo vamos anexando y es como se va integrando. Al final de cuentas, el conocimiento es una integración de todos esos pequeños conocimientos que vamos adquiriendo y que no están solos, sino que van entrelazados. Y ya lo van a ver ustedes más adelante cómo pasamos. Ustedes vienen de cursar el módulo 2 que se llamó de la información al conocimiento. Justamente esto es el conocimiento. Vamos a pasar de lo empírico a lo científico a través de estos temas que vamos a ver. Van a ver cómo la información por sí sola no es nada. La información solamente son datos, son estadísticas. Datos. Pero cuando se analizan, cuando se interpretan, cuando se cotejan, entonces pasamos al conocimiento. Y eso es lo que vamos a hacer en este módulo 3. Entonces yo los dejo para que trabajen y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Al contrario, buenas noches, gracias. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, gracias.